Te doy la bienvenida esta mañana a nuestra celebración dominical y es un gozo recordar las bendiciones de nuestro Señor, su amor, su fidelidad. Y esta mañana arrancamos esta celebración leyendo los primeros 8 versículos del capítulo más extenso de la Biblia, el Salmo 119. Si es que acompáñame por favor, dice la palabra del Señor. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré y no me abandones del todo. Bueno, con esta palabra, con esta lectura, acompáñame para orar y que el Señor se glorifique en esta celebración. Dios, estamos delante de ti para recordar todas tus bondades y todo tu amor. También para unirnos al salmista que está comprometido con reconocer la importancia de tu ley, de tu palabra. Cuánto nos transformas por medio de tu palabra y cuánto haces en nosotros, en nuestra propia vida y en las personas que nos rodean. Tú lo haces a través de tu palabra. Hoy celebramos la grandeza tuya, tu fidelidad, tu poder, cantamos juntos, adoramos tu nombre y hoy nos exponemos a tu palabra. Sigue trabajando en nosotros, sigue cambiándonos con el poder de tu palabra y por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invito para que adoremos juntos al Señor con estas canciones. Desde la eternidad
mayor deleite tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, tu vida viniste a dar. Día y noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús, glorioso Jesús, glorioso Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí. pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú
Bueno, con esta canción que nos recuerda la gracia sublime, esta gracia inmerecida, este favor inmerecido que recibimos de parte del Señor. Quisiera que veamos de nuevo este versículo 5 del Salmo 119 que estamos leyendo hoy, esta exclamación del salmista que dice: cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Y con este texto quisiera que me acompañes para que oremos y que el Señor ponga en nuestro corazón este deseo de afirmar nuestros caminos para cumplir los decretos, lo que el Señor nos ha mandado. Dios, estamos delante de ti. ¿Cuánto nos hace falta, Señor, afirmar nuestros caminos y cumplir tu palabra y poner tu palabra en nuestro corazón y llevarla en la vida práctica? Tenemos que ponernos de acuerdo contigo, Señor, y reconocer que tantas veces hemos menospreciado tu palabra, tantas veces es lo último que buscamos, no nos acordamos de tus mandamientos ni de tu ley y quizá buscamos soluciones y respuestas por distintas partes, por distintas fuentes. Señor, te pedimos perdón por esto y queremos reconocer nuestra profunda necesidad de ti, que nos despiertes el hambre y el anhelo por tu palabra, que sea tu palabra la que nos dirige, la que nos encamina, la que nos lleva hacia ti, Señor, la que ocupa el lugar más importante en nuestra vida, oh Señor. Venimos para reconocer nuestra necesidad y nuestra hambre de ti. Y con tu perdón y con tu gracia y tu favor hacia nosotros queremos caminar, conocerte más, vivir para ti, honrarte y glorificarte, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigamos adorando al Señor. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu
es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a tener ahora nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, recordando tantas bendiciones materiales también que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Y también agradeciéndote por la fidelidad con tus diezmos, ofrendas, las contribuciones para el Fondo de Solidaridad
que tanta ayuda han provisto para hermanos en este tiempo. Así es que toma unos minutos para poner tus ofrendas, tus aportes para el sostenimiento de la iglesia y para la obra social, dando gracias al Señor y recordando que todo lo que recibimos viene de su mano y damos con generosidad y con gratitud a nuestro Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Bueno, queremos recordarte que ya estamos haciendo las reuniones, las celebraciones presenciales. Esta es la tercera semana o el tercer fin de semana en el que estamos reuniéndonos de manera presencial, guardando los protocolos, el cuidado, pero ya las puertas de la sede de la iglesia están abiertas. Así es que yo quisiera animarte para que si estás en condiciones, participes en las reuniones presenciales. Hay que inscribirse en la página del Redil del Estadio y prepararse para asistir el fin de semana a una de las celebraciones. También recuerda que tenemos 2 espacios para tomar el café en el atrio, 8:30 de la mañana, antes del streaming de las 9, del culto de las 9, y también a las 10:30 hay otro espacio de tomémonos un café en el atrio antes de la transmisión dominical. También recordar que tenemos a las 5 nuestro espacio de Pregúntele al Pastor, y hoy regresamos con las preguntas sobre el tema de la predicación. Así es que, ¿qué ha significado para ti seguir a Cristo? ¿Qué ha significado? ¿Has tenido que dejar cosas? ¿Has tenido que cambiar? ¿Has descubierto cosas? ¿Cómo te ha cambiado esta decisión y esta respuesta al llamado de seguir a Cristo? Bueno, de eso hablamos hoy. Por favor, ponga sus comentarios, haga sus preguntas alrededor de ese tema. Bueno, vamos a tener a continuación la predicación de la palabra del Señor con el pastor Cristian Peña.
Bueno, un saludo para todos, queridos hermanos, hermanas y amigos que se conectan a esta transmisión del servicio dominical. Eh, y bueno, nos preparamos para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Ya estamos entrando al Evangelio de Marcos. Hoy finalizamos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y mañana estaremos iniciando este Evangelio de Marcos, que tiene ciertas características, un evangelio más corto que los otros, con mucha acción, mucho dinamismo. Este autor quiere mostrarnos como todas las obras de Cristo Jesús y es un evangelio muy especial. Así que bueno, mucho ánimo para que sigamos en nuestras lecturas de la Biblia, ya pues muy avanzados a esta época del año. Bueno, quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Y abre por favor tu Biblia ahí conmigo, si la tienes disponible. Es muy especial que podamos abrir la escritura y leerla ahí desde donde tú te encuentras. Dice la palabra del Señor. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Bueno, oremos al Señor y dispongámonos así para recibir su palabra en esta hora. Padre, estamos delante de ti, presentando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por tu palabra, por los registros que allí han quedado en favor de nosotros para enseñanza e instrucción de los tuyos. Te pedimos, Padre, que este tiempo de predicación tú nos permitas entender mejor lo que significa seguirte a ti. Ayúdanos a disipar cualquier idea equivocada o pensamiento erróneo que haya en nuestra vida, que nos haga pensar que de esta forma o de esta manera te seguimos y quizás, Señor, no sea de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos para sujetarnos y someternos a la voz tuya, escrita, Señor, y dada aquí en la Biblia, Señor. Te lo pedimos, Padre, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos avanzando, respondiendo algunas preguntas, como ha sido esta nueva serie que ya con esta sería la tercera entrega de esta serie. Y hoy queremos responder a la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesucristo? Cuando uno lee los evangelios, si ustedes van a notar en el evangelio de Marcos, esa estrechez entre Jesús y los que le están siguiendo, particularmente entre los 12 discípulos. Pero uno nota que al leer hay dos realidades. Está la realidad de aquellos que siguieron a Jesús y está la realidad de aquellos que no siguieron a Jesús y que más bien se convirtieron en opositores de Jesús. Pero quiero llamar la atención en primer lugar para notar eso, de que no hay un tercer grupo de personas. O están los que siguen a Jesús o están los que no siguen a Jesús y se convierten así en opositores a Él. Pero no hay un tercer bando, no hay un tercer grupo. Y eso es muy importante porque nos hace pensar también en nuestra realidad actual. Ahora, cuando hablamos de seguir, ¿verdad? Yo creo que en esta época es una palabra que quizá para muchos sea como familiar, especialmente para los jóvenes o bueno, adultos que también han entrado en toda esta dinámica de las redes sociales donde se habla mucho de seguir. Uno escucha constantemente, por ejemplo, que personas jóvenes están siguiendo a otros en las redes, siguiendo a artistas, siguiendo a cantantes, siguiendo a deportistas
Y bueno, eso tiene pues una dinámica ahí en las redes sociales, ¿verdad? Donde casi que los seguidores de fulano de tal o los seguidores de fulano de tal, y ellos pueden estar muy pendientes y al tanto de todo lo que su artista favorito o personaje hace o deja de hacer. Y yo creo que en ese sentido hay como una idea de qué significa seguir, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es, ¿sabes lo que significa seguir a Jesucristo? Em, Porque muchas veces a nuestro alrededor, en nuestra mente, hay como estas ideas de qué es seguir a Jesucristo, y hay como ideas de a nuestra manera, a nuestra forma. Y lo que queremos en esta mañana, o el propósito que tengo esta mañana con la predicación a través de la palabra, es poder ver y notar cómo en ese texto bíblico el mismo Señor Jesús nos habla de qué es y qué significa seguirle a Él. Así que quiero que apreciemos esta mañana en este sermón en este sentido. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Y vamos a mirar tres aspectos. Lo primero es que seguir a Jesucristo es reconocer y someterse a su autoridad. Reconocer y someterse a la autoridad de Cristo. Miren que uno comienza a leer este pasaje y ustedes van a notar en Marcos que él va muy rápido y nos va a contar historia tras historia. Una de las palabras que más se repite en Marcos es inmediatamente o seguidamente o después de esto, que muestra cambios bastante rápidos en el Evangelio. Pero uno comienza a leer una historia como estas y yo no sé si a ustedes les ocurre, pero cuando yo leo esta historia, una de las cosas que más me sorprende es notar cómo estos hombres respondieron inicialmente a ese llamado de Jesús de seguirle, con la inmediatez y la rapidez que ellos reaccionan a su llamado, asumiendo las implicaciones de todo lo que eso significaba, de todo lo que eso acarrearía para sus vidas. Pero es muy interesante cómo el autor nos organiza el material y nos presenta esta historia. Porque un elemento muy importante aquí es notar que si estos 4 pescadores siguieron a Jesús es porque ellos notaron algo en la persona de Jesús. Ellos vieron algo en la persona de Jesús. Ellos no siguieron a Jesús simplemente porque sí. Había algo que tuvo que mover sus vidas para impulsarlos a tomar una decisión de estas, que a medida que vamos avanzando en este sermón vamos a entender más acerca de esas implicaciones. Pero déjenme comenzar por aquí, por este asunto de que nos muestra de que Marco nos presenta este pasaje en medio de 2 escenas. Una es cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y allí hay pues este escenario precioso que nos habla acerca de la voz del Padre Celestial hablando acerca de su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y allí se está identificando a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en el pasaje posterior que tenemos al texto que estamos estudiando, dice que también las personas que estaban allí en la sinagoga, ellos estaban asombrados de la enseñanza de Jesús. Versículo 22. Y dice que estaban asombrados por esta razón, porque les impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y seguidamente hay otra escena que es muy interesante, y es que aparece en medio de ese lugar un hombre que está poseído por un espíritu maligno. Y en el versículo 24, la pregunta del espíritu maligno es sorprendente. Dice: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Y miren esto: ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Es muy interesante que antes y después Marcos está presentando claramente a Jesús como el Hijo de Dios. El Padre está señalando a Jesús como el Hijo de Dios. La gente está notando una autoridad especial en Jesús que es distinta a los de los hombres fariseos y altos religiosos de la época. Pero aún también los espíritus malignos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en medio de eso, entonces tenemos nuestro pasaje, porque además Marcos quiere responder a esta pregunta de una vez
comenzando su evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso en el versículo 1 comienza el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es muy importante. Y eso es importante porque nos va a hablar de qué fue lo que impulsó a estos hombres a tomar esa decisión tan radical en sus vidas. Ellos reconocieron que en Jesús había autoridad. Ellos reconocieron que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Cuando miramos otros evangelios, por ejemplo en Lucas, hay la escena un poco más amplia de otro momento en el que Jesús se sube a la barca de Pedro, se hace hacia atrás para poderse dirigir a la multitud, porque era una gran multitud, pero allí luego Jesús le dice a Pedro que arroje las redes al mar y hay una pesca inmensa, grande. Y ante ese evento Pedro cae de rodillas al Señor diciendo: Señor, soy un pecador. Y notamos entonces que Pedro estaba reconociendo quién era Jesús, la autoridad de él. ¿Sabes? Seguir a Cristo significa, en primer lugar, reconocer la autoridad de Jesús, reconocer su identidad, reconocer quién es Él. ¿Sabes? Uno puede llegar a pensar que está siguiendo a Jesús, pero no ser así. Seguirlo por muchas razones, pero no exactamente por quien Él es. Y es precisamente esto lo que nos muestra aquí este llamado a estos 4 pescadores inicialmente. Lo que posiblemente pueda estar siguiendo a una persona es cualquier cosa o interés menos a Jesús. Y permíteme ilustrar este punto con una historia que también tenemos en la Escritura. Y voy a referirme en este sermón a algunas historias porque hay mucho material en la misma Escritura, aquí en los Evangelios, que nos quieren mostrar más acerca de esto, de seguir a Jesús. Pero en el capítulo 6 del Evangelio de Juan hay un evento también sorprendente allí. Jesús ha pasado el mar de Galilea y las multitudes al día siguiente casi que se enloquecen porque no encuentran a Jesús, así que ellos corren también a cruzar el mar para poderse encontrar con Jesús. Y una vez se encuentran con Él, hay un reclamo de parte de ellos. El reclamo es: ¿por qué te pasaste? ¿Por qué no nos dijiste nada? Y Jesús les dice a ellos, y es muy interesante la manera como Jesús los recibe a ellos, ¿no? Porque Jesús no los recibe con los brazos abiertos diciendo: oye, qué maravilla que ustedes me están siguiendo y han pasado este mar y están desesperados por no estar conmigo. Pero miren lo que Jesús les dice en el versículo 26: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y quizá pueden haber muchas razones para seguir a Jesús. Quizá puede ser estar en una iglesia. Quizá puede ser la razón de tener un bienestar o anhelar un bienestar, o alcanzar o tener un milagro, o tener popularidad, como en algunos ámbitos que volverse cristiano ya es ser parte de un grupo deseable y se ha vuelto algo de popularidad. O quizá es por estar con amigos o crear relaciones de amistad. Y quizá muchas de estas cosas sí se implican en seguir a Cristo, pero no son razones principales por las cuales seguimos a Jesucristo. Y aquí está Jesús en el versículo de Juan, capítulo 6, versículo 29, dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Seguir a Cristo es reconocer quién es Él. Seguir a Cristo es que tú y yo entendemos que Él es el Señor, que tú y yo creemos que Él es el Hijo de Dios y que por tanto Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Él tiene dominio sobre nosotros. Él es el Dios soberano. Mira lo que dice el versículo 66. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Interesante, ¿no? Cuando Jesús los confrontó con sus pecaminosas intenciones, muchos se dieron la espalda, porque ellos buscaban no al Jesús que los confrontaba, ellos buscaban aquel que les diera alimento y comida, no aquel
que les exigiera someterse a su enseñanza. Ellos no querían someterse a Jesús. Ellos no estaban interesados en reconocer quién era Jesús. Es más, ellos ni creían que Jesús era el Hijo de Dios. Simplemente estaban siguiéndolo a Él porque les daba pan. Por eso en el versículo 67 Él les dice a los discípulos, ¿sí? Jesús termina de hablar con la multitud, se voltea para hablar con los discípulos y les dice: ¿también ustedes quieren marcharse? Y entonces tenemos la famosa frase de Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Ser seguidor de Cristo, queridos hermanos, es someternos a su autoridad. Y es lo que estaba haciendo Simón, es lo que estaba haciendo aquí su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Estaban reconociendo la autoridad de Jesús y sometiéndose a su llamado. Por eso la prontitud con la que ellos obedecen a Jesús, ¿verdad? Estaban respondiendo al llamado que Él les había dado. Eso es muy importante pensarlo en nuestras vidas, queridos hermanos. En segundo lugar, seguir a Jesús es dejar todo por Cristo. Sigamos meditando en esto de lo que hicieron estos hombres, estos 4 pescadores aquel día cuando recibieron este llamado de parte de Jesús. Seguir a Jesús para ellos implicó dejar algo. Para Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, si ustedes notan en el texto que estamos meditando, ellos tenían una profesión, eran pescadores, ¿verdad? Experimentados, y era su trabajo, era lo que les producía el sustento para sus propias vidas y sus familias, ¿verdad? Tenían una vida, digamos, ya establecida, una vida organizada. Noten ustedes, por ejemplo, que dice que Jacobo y Juan dejaron a Zebedeo, su padre, y a sus jornaleros, lo cual pues muestra que estos hombres por lo menos eran como de la clase media de aquel entonces, con una comodidad, con un trabajo, ¿verdad? Con ingresos para su vida, con una estabilidad de familia, y eso implicó para ellos dejar. Es muy interesante eso. Imagínate la escena, por favor, de estos hombres dejando sus redes, soltando lo que saben hacer, dejando lo que ha sido para ese momento el sustento de sus vidas, su familia, sus amigos, su círculo social, para seguir a uno que les está llamando. Eso es impactante, ¿verdad? Y nos contrasta un poco con aquellas imágenes que también tenemos en los evangelios. Por ejemplo, recuerden ustedes la historia del joven rico, este hombre que vino donde Jesús porque quería acercarse a Jesús, quería conocer a Jesús, y le pregunta: ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Y Jesús, conociendo el corazón de este hombre, le dice: haces esto, cumples este mandamiento. Él dice: todo lo cumplo, ¿verdad? Pero Jesús sabía que había algo más profundo en su corazón, que había un amor más profundo en él. Y le dice entonces Jesús: anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y entonces sí, ven y sígueme. Pero el texto allí en Lucas capítulo 9 nos dice que el joven se entristeció en gran manera porque tenía muchas riquezas, ¿verdad? Aquel que experimentó esto de que tener que dejar este tipo de cosas, no. Hasta allá tampoco, ¿cierto? Y el dolor que él sentía porque amaba, porque tenía su seguridad en sus riquezas, en su dinero, en su capital. Esto le brindaba a él comodidad y seguridad y bienestar, y por eso se entristeció en su corazón. O como aquellos también a quienes Jesús les dijo: síganme. Y entonces uno dijo: no, primero por favor déjame, yo voy y entierro a mis padres y entonces sí vendré y te seguiré, ¿no? Y entonces le dijo a otro también: sígueme. Y él le dijo: déjame por favor, Señor, irme a despedir de mi familia y entonces ahí sí te seguiré. Ahí está, estos contrastes, ¿verdad? De historias que nos presentan los evangelios fascinantes, donde algunos dijeron: no podemos seguirte todavía.
hay cosas por hacer. Todavía tengo algo que me amarra, ¿cierto? Todavía hay algo a lo que amo profundamente y no puedo soltar para seguirte. Para los discípulos o para estos cuatro hombres pescadores hubo un costo. Sin duda tuvieron que asumir un costo cuando siguieron a Jesús. Seguir a Jesús les conllevó a ellos dejar, soltar, renunciar a cosas, a comodidades, por seguir a Cristo. Ahora, déjame aclarar lo siguiente. El texto no nos dice que ellos hicieron esto de dejar, soltar, renunciar para ganarse el privilegio de ser escogidos por Jesús. Nota eso, ellos no están haciendo algo para ganarse el ser escogidos por Jesús. Jesús no está parado frente a muchos hombres y diciendo, bueno, en los que ustedes más dejen entonces van a ser dignos de seguirme, como cuando hay, cierto, una vacante para un trabajo y entonces aquellos que reciben a las personas que están aspirando a esos cargos escogen a los mejores. No, aquí no es esto. Ellos no están haciendo algo para ganarse el privilegio de ser escogidos, sino más bien es una consecuencia de haber sido llamados por Jesús. Ellos están haciendo algo en respuesta al llamado que Jesús les ha hecho. Y es claro que para ellos, una vez que han identificado a Jesús como el Hijo de Dios, todo lo demás para ellos careció de valor e importancia. Porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que ellos hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que hayan dejado todo eso? Bueno, la razón es que ellos vieron en Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Y eso les llevó a considerar a Jesús como lo mayor, como lo más grande. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, dice que Andrés, cuando vio al Mesías y escuchó del Mesías por medio de Juan el Bautista, porque estos hombres habían sido primero discípulos de Juan el Bautista, ellos ya habían escuchado de Jesús, habían sido bautizados seguramente por Juan en arrepentimiento de sus pecados. Dice que Andrés fue y buscó a Simón y le dijo a Simón, Simón, hemos hallado al Mesías. Y entonces dice allá el registro en Juan que Simón, dejándolo todo, le siguió. Interesante eso, es muy interesante porque el asunto aquí es que lo que impulsa a estos discípulos para seguir a Jesús dejando tantas cosas es que ellos encontraron en Jesús un tesoro mayor. Y eso nos recuerda esa parábola que Jesús nos cuenta más adelante en los evangelios acerca de ese hombre que encontró un tesoro. Y cuando él encontró ese tesoro en un terreno, él lo que hizo fue ir y vender todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Es decir, todo lo que él tenía careció de valor y de sentido en comparación con el tesoro que él había encontrado. Por tanto, él vende, renuncia a todo lo que tenía en ese momento porque sabe que está adquiriendo algo que es mucho mejor, algo que es más valioso, algo que es más grande, que es superior. Y es precisamente esto lo que significa seguir a Cristo. Que tú y yo dejamos cosas, que tú y yo dejamos, nos desprendemos, renunciamos, no por obligación, no para ganarnos algo, sino más bien porque nos hemos encontrado, porque hemos sido hallados por Cristo. Y eso supera todo en nuestra vida, todo lo que tú y yo podamos poseer, todo lo que tú y yo podamos aferrar como nuestra seguridad. Así que el impacto de quién era Jesús, ¿verdad? El tesoro tan grande fue lo que motivó a estos discípulos, a estos hombres a seguir a Jesús. Mira lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y me encantan esas palabras del apóstol Pablo. Él está hablando allí en la carta a los Filipenses acerca de sus credenciales y de lo que tenía, pero él dice lo siguiente: es más, refiriéndose a todo lo que él tenía, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Puedes notar cómo el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que él tenía, lo que para él era sus más altos logros, sus credenciales,
una vez que él se encuentra con Cristo, todas esas cosas pierden valor al punto que él dice, todo eso lo considero como estiércol, como basura, como lo peor. ¿Por qué? Porque había encontrado a Cristo Jesús. Y él sabía que ese era un valor incomparable, conocer a Cristo Jesús. No se trata, queridos hermanos, seguir a Cristo simplemente de implementar prácticas en nuestra vida. Se trata de ser impactados por Cristo. Y quizás en este momento tú te estás preguntando o estás pensando, bueno, pues muy interesante lo que hizo esos 4 hombres, ¿cierto? Pero bueno, eso quizá debe aplicar básicamente para los misioneros que son llamados a otras tierras y que tienen que dejar sus familias y todo este tipo de cosas, o quizá para los pastores o personas que se dedican tiempo completo al ministerio. Pero déjame decirte algo. Aunque las implicaciones de esto para Pedro y sus compañeros eran particulares en un sentido porque ellos se convertirían en los 12 apóstoles, es cierto que para ti y para mí, una vez que somos seguidores de Cristo Jesús, a nosotros también se nos llama a dejar y a priorizar. Y seguramente Dios te está llamando en este momento a dejar cosas de lado. Quizás hay algo en tu vida, un pecado, una situación, una relación, una práctica, un deseo, un interés, un amor que te está haciendo perder de vista a Cristo Jesús, a quien tú dices seguir. Y aquí es donde debemos pensar y reflexionar. Si seguir a Cristo significa dejar de lado, si seguir a Cristo significa que Él es más importante que todas las demás cosas, entonces piensa en esto. ¿A qué te está llamando el Señor a dejar? Si Él es lo más importante para ti. O quizá, ¿a qué te está llamando el Señor a priorizar en tu vida? Porque quizás tus prioridades están desordenadas y Dios nos está llamando a reorganizar nuestras prioridades, a ordenarlas y poner a Cristo Jesús verdaderamente como el tesoro de nuestra vida, como lo más importante para nosotros. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención esto de los hombres que van al campo de guerra? Me encantan mucho las historias de guerra, en especial siempre me ha llamado mucho la atención esa Segunda Guerra Mundial, y cada vez que tengo la oportunidad repito y repito escenas y documentales. Pero una de las cosas que uno puede observar allí y que a mí me ha impactado es notar cómo muchos de esos hombres, o la gran mayoría de esos hombres, una vez que salieron a enfrentar al enemigo, muchos de ellos sabían que las posibilidades de regresar eran mínimas. De hecho, hubo un momento en la Segunda Guerra Mundial que cuando la guerra se desencadenó en los cielos, estos pilotos sabían que ellos posiblemente lo más seguro era que nunca iban a regresar. Y siempre me impactó cómo es que esos hombres, sabiendo eso, aún así se subieran a un avión dejando a sus esposas, a sus hijos, familias, para ir a enfrentar a un enemigo del cual ellos posiblemente nunca iban a regresar. Pero eso me hizo pensar verdaderamente en lo que motivaba e impulsaba sus corazones. Para ellos una causa, defender su país, defender a los suyos, pelear por convicción. Y sabes, eso me parece muy interesante en estos hombres, porque realmente ellos estaban dejando, renunciando por una causa. Seguir a Cristo, queridos hermanos, para nosotros, para ti y para mí, implica lo mismo. Es que hay algo mayor que nos impulsa a ti y a mí a renunciar, a dejar. Se trata de Cristo, no de nosotros. Se trata de Él, se trata de su gloria, no de la nuestra. Se trata de sus planes, no de nuestra comodidad. Eso es, en segundo lugar, seguir a Cristo. Y en tercer lugar, seguir a Cristo significa ser transformados por Cristo.
Y aprecie conmigo, por favor, en el contenido del llamado de Jesús a estos 4 pescadores. En el versículo 17, Jesús les dice a ellos: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Noten estas palabras que yo quiero subrayar acá. La primera es síganme. Esa palabra de síganme, nota cómo Jesús está invitando a estos hombres o les está llamando no a un momento en particular de su vida, sino a lo que se convertiría de ahí en adelante su vida. No es la invitación a cenar, no es la invitación a tener un rato con Jesús, es la invitación a pasar ahora tiempo con Él, a estar siguiéndolo. Eso nos habla de un proceso de vida. Aquí quizá es donde yo creo debe entrar la palabra discípulo o discipulado, porque ustedes verán que más adelante estos son los discípulos de Jesús, los 12 discípulos que posteriormente se convertirán en los 12 apóstoles, y que esta palabra discípulo pues la entendemos o la conocemos, ¿verdad? Quizá para muchos, pero que cuando hablamos de discípulo, ¿verdad? Es uno que está aprendiendo la enseñanza de otro y está siguiendo su ejemplo. Y no es algo que sucede de la noche a la mañana, implica tiempo. Estos 4 pescadores iban a dejar su vida, lo que ellos hacían hasta ese momento, para emprender una nueva ruta, un nuevo camino. Y ese nuevo camino era estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús, ir donde Él iba, escuchar lo que Él hablaba, ver lo que Él hacía, ser instruidos por Él, ser corregidos por Él. Y sabemos lo que más adelante estos 4 hombres y posteriormente los 11, a excepción de Judas, que se perdió como estaba escrito, llegaron a ser los hombres que finalmente proclamaron o extendieron el evangelio por la tierra, ¿verdad? Pero nota eso, por favor, eso de síguenme, ¿verdad? Es que esto es entrar en una escuela, no es un momento nomás particular, es entrar en un proceso. Y es precisamente cuando Jesús llama a estos discípulos a seguirle. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Era el propósito de Jesús que estos 4 hombres simplemente tuvieran una mejor calidad de vida? ¿Será que Jesús los vio ahí como tan estresados con su trabajo que Jesús dijo, les voy a dar una mejor calidad de vida? ¿O les voy a llevar al éxito de la vida según el mundo, según ellos? ¿O simplemente era para que ellos adquirieran tanto conocimiento de este nuevo maestro que algún día pudiesen ufanarse de que habían estado con él y habían aprendido? No. Más bien es que lo que Jesús les dice a ellos, y aquí quiero subrayar esta otra frase, esta otra palabra, es que Jesús les dice, vengan, síganme, y los haré. Noten esa palabra, yo los haré. Cuando pasamos tiempo con Jesús, Él cambia nuestras vidas. Este los haré es un cambio de ser, un cambio de la persona, de que Cristo Jesús va a transformarlos, va a hacer algo nuevo en ellos. Como decía hace un momento, es entrar a una escuela de transformación donde Cristo es el director y el maestro por la excelencia. Esta es una escuela que dura toda la vida, no es un curso de algunos meses, o no solamente es un curso que tiene algunos pasos o unas lecciones de vida por un periodo inicial en el mundo cristiano. Este no es una escuela donde hay graduación aquí en la tierra, donde algún día decimos, bueno, ya nos graduamos como discípulos de Cristo, ya terminamos con eso y ahora seguimos en otro paso, otro nivel. No. Es la vida misma. Es que seguir a Cristo significa que Él va a transformar nuestros corazones. Yo los haré, yo los transformaré, yo los cambiaré a ustedes. Yo voy a interrumpir en sus vidas para cambiar sus vidas, para cambiar lo que ustedes son. Y eso sucede porque ellos ahora iban a caminar y a andar con Jesús, queridos amigos y hermanos.
cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús en su palabra, cuando tú y yo pasamos tiempo de calidad con nuestro Señor, es inevitable que tú y yo seamos cambiados y transformados por el Señor. Cuando tú y yo estamos viendo la palabra del Señor, escudriñando su palabra, porque ahí está el testimonio de Cristo Jesús. Eso es pasar tiempo con Jesús. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero al leer los evangelios, esta sensación como de estar cerca de Jesús, ¿no les parece? Tan especial como de estar viendo qué hace, qué habla, y es como que nos entrometemos en sus historias y nos hacemos parte del público que está viendo y que está como espectador. Pasar tiempo con Jesús, queridos hermanos, cambia y transforma nuestras vidas. Cambia y transforma nuestras vidas. ¿Y las transforma a qué? A la imagen de Cristo Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ser seguidor de Cristo, ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero también dice que Él les dijo, yo les haré transformación y los convertiré en ¿qué? Pescadores de hombres. Y aquí tenemos una nueva misión de vida para estos hombres. Hay una nueva meta, hay un nuevo trabajo. Ellos están entrando como, permítanme usar esta palabra, como en una nueva empresa, pero realmente están entrando es en el reino de Cristo Jesús, donde Él es el Señor, donde Él es quien gobierna, quien dice qué se hace. Y esta meta es mayor a todas las demás. Esta es ahora la nueva dirección para ellos, vivir para la gloria de Dios, vivir para sus propósitos. Ahora hay un sentido más alto, ahora hay un sentido más glorioso para ellos. Yo les haré pescadores de hombres. Yo voy a transformar sus aspiraciones, voy a cambiar sus planes, voy a cambiar el diseño de sus metas y les voy a mostrar metas, sueños y anhelos que son mejores, que son más altos a los que ustedes han tenido hasta ahora. Y eso es impactante también, porque cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestras metas, nuestros sueños, queridos hermanos, son cambiados y son transformados. Ya nuestros sueños no son los mismos, ya nuestras metas no son las mismas. Ahora el que sigue a Cristo ha entendido que tiene un propósito mejor que el que tenía antes. El que sigue a Cristo ha entendido que su vida ha sido transformada para anhelar mejores cosas. Y yo no estoy diciendo con esto que aspirar a una carrera, a un buen cargo en una compañía, a adquirir algo sea malo, no. Pero sí a que ya eso no es lo que satisface esencialmente nuestra vida. Ya eso no es lo que llena a plenitud tu corazón. Lo que ahora llena tu vida y satisface tu corazón, lo que ahora le da una nueva perspectiva a tu corazón, a tu vida, a tu visión, es los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Eso es seguir a Cristo, queridos hermanos. Seguir a Cristo tiene que ver entonces, para recoger hasta aquí lo que hemos mencionado, tiene que ver con reconocer y someternos a la autoridad de Cristo. Tiene que ver en segundo lugar con dejar todo por Cristo. Y tiene que ver en tercer lugar con ser transformados por Cristo. Ahora, ¿cómo es posible eso? Eso es posible no por nuestras fuerzas. Quizá tú estás pensando, ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo me someto a Cristo en este asunto de mi vida, en esta área de mi vida que me ha costado tanto someterme? O desprenderme de esta relación nociva que me ha hecho daño, o dejar esta práctica que me conduce a desagradar a Dios y a no honrarlo como un seguidor de Cristo. ¿Cómo seguir esta escuela
en la que el Señor nos ha introducido para ser transformados a su imagen y ser cambiados para la gloria de Él. Y mira, nosotros podemos seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él puso su mirada sobre nosotros y nos llamó a seguirle. ¿Quiénes eran estos 4 pescadores? Jesús, ¿a dónde fue a buscar a quienes iba a llamar para que le siguieran? Él no fue a las mejores escuelas del momento. Él no fue a los lugares donde se encontraban los hombres más eruditos de la religión y de la ley. Él no fue a donde habían hombres muy bien educados, con buenas prácticas, elegantes. Él fue donde hombres sencillos. Él fue donde hombres que no tenían nada en particular para ofrecer. Pero tú y yo podemos ser seguidores de Cristo porque Él ha puesto sus ojos sobre ti y sobre mí. Por su pura gracia. En su muerte y en su resurrección nos otorgó Cristo Jesús la facultad para responder a su llamado. No se trata de nosotros, queridos hermanos. Se trata de lo que Él hace en nosotros por medio del poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjame ahora terminar con estas siguientes aplicaciones. Quizá tú que nos aprecias o que estás viendo este sermón, eres una persona que quizás simpatizas con el Evangelio. Seguramente algo te llevó a aprender este video o a entrar a esta predicación, a este servicio. Alguien te invitó, alguien te lo sugirió, o simplemente allí tú lo decidiste hacer. El llamado de la palabra es: sígueme. En palabras de Jesús, sígueme. Ven a Cristo para reconocer quién es Él. Recuerda que no hay más opciones, no hay una tercera opción en la realidad de nuestra vida. La Biblia no plantea una tercera opción. O nosotros somos seguidores de Cristo, que creemos en Él y reconocemos quién es Él, el Hijo de Dios, a quien nos sometemos, a quien le entregamos nuestra vida enteramente para renunciar y para abrazarlo a Él como el tesoro más grande de nuestra vida, para ser transformados por Él, o simplemente no le seguimos y eso nos hace ser opositores a Él. Y tú dirás: pero yo no soy opositor de Cristo, yo no lo sigo a Él, no estoy de acuerdo tanto con Él, pero yo no soy opositor de Él. Pues déjame decirte que el solo hecho de no reconocer quién es Él y no someterte a Él, ya te hace estar en otro lugar, en otro bando, aquellos que se oponen a su autoridad. Así que el llamado es: ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que ese fue el llamado que les hizo Jesús. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Creen en Cristo Jesús para salvación. Y a todos aquellos que son creyentes, hijos de Dios, que han sido regenerados por el Espíritu Santo y son seguidores de Él, te invito a lo siguiente, a la luz de la palabra, con estas 3 preguntas. ¿Te estás sometiendo a la autoridad de quien dices seguir? ¿Qué áreas de tu vida tú dices: yo no puedo someterme a Cristo? ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que tú todavía tienes el control y tú dices: yo no puedo dejar esto? Que estás como aquellos que dicen: Señor, dame un ratico más, dame un poco más de tiempo, déjame yo trato de entenderlo, déjame yo trato de solucionarlo. ¿Cuál es esa área en la que tú no estás rindiendo obediencia al Señor, a Él como dueño de tu vida, como aquel que tú dices: este es mi Cristo, el Hijo de Dios? Segunda pregunta: ¿qué costo estás asumiendo como seguidor de Cristo? Es decir, ¿te está implicando en este momento en tu vida dejar algunas cosas? ¿Qué son esas cosas? Piénsalo ahí donde estás. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Deja esto para seguirme con todo tu corazón.
¿Qué es lo que está rivalizando con Cristo Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que se está colocando por encima de Jesús? Que te roba tiempo, que te roba tu atención, que te roba tu admiración y que te hace poner a Cristo Jesús en un segundo plano, en un segundo lugar. ¿Qué es eso? ¿Estás asumiendo un costo? Porque el llamado a seguir a Cristo implica un costo, como Jesús también dijo: cualquiera que quiera seguirme o venir en pos de mí, ha de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No es posible la vida cristiana sin asumir un costo. No para ser salvo, recuerda eso. Ellos no hicieron algo, ellos no dejaron algo para ganarse el llamado de Jesús. Más bien ellos reaccionaron al llamado de Jesús, dejando, renunciando a sus vidas. Y la última pregunta, queridos hermanos: ¿cómo estás imitando tú a Jesús? ¿Cómo está en este momento la obra de santificación en tu vida? Esa santificación progresiva. ¿Cómo está obrando Dios para ti en estos días? ¿Hay algo que tú dices: el Señor me está puliendo, está tallando con su pincel, con su cincel en mi vida, me está dando forma, que está doliendo? Recuerda, estamos en una vida de discipulado, de seguir a Cristo, y eso no es un asunto de unas horas, no es un asunto de un curso. Es un asunto de estar con el Maestro, de pasar tiempo con el Señor, de invertir tiempos de oración, tiempos en su palabra, que cada vez, queridos hermanos, somos más confrontados con eso. Yo te digo la verdad, soy confrontado cada vez más con eso, de pasar más tiempo con el Señor, más tiempo con Él, para ser transformado a su imagen. Terminemos en oración, queridos hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás mostrando a través de este texto y de este llamado que tú hiciste a estos 4 pescadores inicialmente. Tu obra es preciosa, Señor, y nosotros nos rendimos ante ti, aquel que nos ha llamado con llamamiento santo, no por quienes nosotros éramos o somos, sino por tu bendita gracia y misericordia para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, por favor, a entender cada vez mejor lo que significa seguirte a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos llegando al final de esta celebración, inmensamente agradecidos con el Señor, y oremos que esta semana el Señor nos permita aplicar esta palabra. Señor, yo quiero pedirte que cada uno de los amigos, hermanos, los que acceden a esta transmisión posteriormente quizá puedan, al escuchar esta predicación y esta celebración, ser inspirados en esto que significa seguirte a ti, Señor. Yo te pido que hagas cosas extraordinarias en el corazón de cada uno, para que cada uno pueda reconocer su propia necesidad y someterse al Señor, abandonar lo que haya que abandonar y convertirse en un discípulo más que un simple asistente a alguna congregación, un verdadero discípulo que camina de la mano con el Señor y que está dispuesto a ser guiado por Él y a ser transformado por su palabra, con todas las implicaciones que esto tiene. Señor, oramos por bendiciones abundantes sobre cada uno de los amigos y hermanos durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Hoy a las 5, pregúntele al pastor. Que el Señor te bendiga.